En lo alto de las montañas de Oaxaca, donde los picos se pierden entre la niebla y los senderos apenas se distinguen entre la vegetación espesa, se encuentra San Antonio de la Cruz, un pequeño poblado que parece detenido en el tiempo. Las casas, construidas en su mayoría de adobe y madera desgastada por los años, presentan techos de teja que crujen bajo la lluvia y paredes agrietadas que muestran los rastros de décadas de abandono y de sol intenso. Entre ellas, callejones estrechos y serpenteantes, cubiertos de maleza y piedras desiguales, conducen a rincones que muchos habitantes prefieren no recorrer. El aire es denso, cargado de humedad y de un aroma terroso que se mezcla con el olor persistente del incienso y la cera de velas que aún se quema en las ruinas del monasterio, situado en lo alto del cerro que domina el valle. Cada paso que se da hacia el monasterio implica un descenso a un pasado donde el tiempo parece haberse detenido. Cada piedra, cada puerta desvencijada, cada ventana oscura contiene secretos que los años no han logrado borrar. El monasterio de San Antonio de la Cruz, aunque abandonado en gran parte, conserva aún estructuras que recuerdan su gloria pasada, arcos góticos resquebrajados, columnas cubiertas de musgo, puertas de madera tallada con símbolos que la memoria local ya no reconoce. Durante el día, la luz apenas penetra los corredores sombríos, reflejando sombras que se mezclan con los restos de objetos olvidados, cálices oxidados, manteles de altar amarillentos, estatuas de santos con rasgos erosionados. Por la noche, la neblina se enrosca en las galerías y los árboles se balancean como figuras espectrales, mientras el viento arrastra sonidos que parecen pasos, susurros o risas lejanas. Nadie puede precisar qué ocurre allí cuando cae la oscuridad, y nadie se atreve a recorrer los pasillos tras el crepúsculo. La sensación de vigilancia invisible, de que alguien o algo observa desde los rincones más profundos, es constante. Los habitantes del pueblo hablan con discreción sobre el convento. Algunos aseguran que han visto una silueta femenina en los corredores al amanecer. Otros mencionan que luces encendidas aparecen y desaparecen en las habitaciones cerradas hace años. Hay quienes juran haber escuchado pasos dentro de la capilla secundaria o el eco de campanas que no existen. Cada historia se transmite con voz baja, con miradas fugaces y un tono que mezcla incredulidad y temor. Nadie recuerda haber entrado en la biblioteca abandonada, ni examinado la capilla lateral, sin encontrar un silencio tan absoluto que parece material, casi tangible, como si absorbiera cualquier sonido que intente romperlo. Los relatos coinciden en que el monasterio mantiene un aura inquietante, un peso que se percibe incluso desde el valle, donde los días soleados y las mañanas claras no logran disipar la sensación de que algo acecha tras los muros antiguos. Es en este entorno donde vive la hermana Marcela. De rostro pálido y expresión casi inexpresiva, su presencia es casi fantasmal. La monja realiza tareas sencillas pero constantes. Limpia los corredores, enciende lámparas de aceite, riega el huerto de hierbas medicinales destinado a las pocas religiosas que aún permanecen en el convento, cuida de la capilla principal y mantiene los espacios mínimos de convivencia. Su rutina es estricta y silenciosa. Se la percibe siempre sola, y quienes la ven aseguran que su mirada no se detiene en los demás, sino en los objetos y rincones, como si captara detalles que nadie más observa. En el pueblo, su presencia no genera confianza ni rechazo. Es una figura neutral, cuya vida solitaria y hábitos meticulosos parecen no tocar a nadie, pero su imagen permanece en la memoria de quienes la cruzan. Los pocos visitantes que se acercan al monasterio
Comentan que su figura aparece y desaparece con la misma discreción que el viento atraviesa los corredores vacíos. Nunca la han oído reír. Su voz, cuando se escucha, es apenas un murmullo, más dirigido a sí misma que a los demás. Al observarla, se percibe un aura de concentración extrema, de atención absoluta a lo que hace y a lo que sucede alrededor, aunque nunca reaccione directamente ante la presencia de otros. Este silencio y esa distancia generan en los habitantes del pueblo una incomodidad sutil, una sensación de que la monja pertenece a un mundo paralelo dentro del convento. Un mundo donde la rutina y la serenidad aparente esconden algo más profundo y quizá inquietante. El día a día en San Antonio de la Cruz transcurre con aparente tranquilidad. Los campesinos trabajan en sus parcelas, los animales pastan en las laderas, los mercados se llenan de frutas, verduras y productos artesanales, mientras los niños juegan en los estrechos callejones de tierra y piedra. Sin embargo, incluso en medio de esta calma, el monasterio y la figura solitaria de Marcela permanecen como recordatorios de que no todo lo que parece pacífico es inocuo. Su silencio constante, la monotonía de sus tareas y su aislamiento generan un contraste que nadie puede ignorar. La vida del pueblo es tangible, ruidosa y colorida, mientras que el convento parece un espacio suspendido, donde cada sombra y cada sonido adquieren un significado propio. Los rumores en el pueblo hablan de un patrón: hombres solitarios que pasan por el convento, jóvenes curiosos que preguntan por la monja y desaparecen poco después. Estas historias se relatan en voz baja, con el mismo tono que se usaría para describir fenómenos naturales inusuales, con asombro, respeto y un cierto miedo. La combinación de aislamiento geográfico, historia del lugar y la figura enigmática de Marcela crea un escenario donde la tensión se percibe sin necesidad de que ocurra algo extraordinario. Cada gesto de la monja, cada silencio prolongado, cada mirada observadora contribuye a la sensación de que en San Antonio de la Cruz, bajo la rutina diaria y el paisaje tranquilo, se esconde algo que nadie se atreve a nombrar. La vida de la hermana Marcela transcurría de manera metódica y silenciosa, siguiendo un ritmo que parecía dictado por la arquitectura misma del monasterio. Cada día comenzaba antes del amanecer, cuando la luz todavía no alcanzaba los corredores y las columnas cubiertas de musgo proyectaban sombras alargadas sobre el suelo de piedra. Con pasos medidos, caminaba por los pasillos, abriendo puertas que crujían y desprendían un olor a madera húmeda y polvo acumulado. Cada gesto estaba marcado por la precisión y la repetición: encender lámparas de aceite, retirar las telas que cubrían estatuas de santos, revisar los libros antiguos de la biblioteca polvorienta. La rutina era casi ceremonial, pero en ella había una obsesión por el orden que contrastaba con la decadencia del entorno. Por la mañana, Marcela se ocupaba del huerto del monasterio. Entre hileras de hierbas medicinales, cuidaba de plantas que servirían para los pocos enfermos que aún visitaban el convento, o para las monjas ancianas que se habían quedado. Su cuidado era minucioso: cada hoja examinada, cada tallo enderezado, cada brote marchito retirado. Nadie veía su trabajo directamente. Los habitantes del pueblo solo advertían, desde lejos, su figura inclinada entre las plantas, a veces de pie, observando los cerros como si buscara algo que nunca encontraba. Su presencia, aunque visible, no era intrusiva, y aún así generaba una sensación de inquietud. Algo en la calma absoluta de Marcela parecía demasiado concentrado, demasiado controlado. Durante el mediodía, la monja preparaba alimentos para las pocas religiosas que aún vivían en el monasterio. Las sopas, las tortillas
y los guisos se cocinaban con paciencia, medidos y silenciosos, y eran distribuidos con la misma rutina. Nadie la veía comer. Su alimentación era mínima y austera, como si su cuerpo fuera solo un instrumento que debía mantenerse funcional. Después de la comida, regresaba a los corredores y se dedicaba a limpiar y organizar. Barría hojas secas que el viento arrastraba por los patios. Retiraba la suciedad acumulada de las escaleras. Sacudía las telas de araña que colgaban en los rincones más oscuros. Todo parecía parte de un ciclo interminable, una coreografía que se repetía sin necesidad de supervisión. Su relación con los habitantes del pueblo era escasa y distante. Algunos la describían como amable pero extraña, otros como silenciosa y fría. Nadie recordaba haberla oído reír. Su voz, cuando se escuchaba, era apenas un susurro, casi como si temiera romper la quietud que mantenía en torno suyo. Algunos hombres solitarios la veían caminar por los senderos que llevaban al convento y sentían una curiosidad contenida, una mezcla de fascinación y temor que los impulsaba a acercarse, aunque solo fuera por un instante. La monja no los buscaba ni los rechazaba, los observaba, escuchaba, y en ocasiones se detenía para hablarles con frases breves sobre la soledad o el silencio del monasterio. Sus palabras eran simples, pero dejaban un eco inquietante, una sensación de vacío que pocos podían explicar. Por la tarde, la hermana Marcela recorría las galerías y patios del convento, inspeccionando cada detalle, las grietas en las paredes, las hojas acumuladas en los rincones, los objetos que los años habían dejado dispersos. Sus movimientos eran silenciosos, precisos, y a menudo se detenía para observar un punto en particular durante varios minutos, como si estudiara algo invisible para cualquier otro. A veces se escuchaba un leve roce de sus sandalias sobre el suelo de piedra, que se extendía por los pasillos vacíos y hacía que incluso los gatos que merodeaban por el monasterio desaparecieran por instinto. Su rutina, aunque aparentemente sencilla, estaba cargada de una concentración absoluta que generaba en el espectador o en el observador la sensación de que cada acción tenía un propósito más profundo y oculto. Durante las noches, la soledad del convento se intensificaba. La luz de la luna penetraba apenas los vitrales rotos, y el viento traía consigo el susurro de las hojas y el crujir de las vigas. Marcela aprovechaba estas horas para recorrer los corredores más oscuros, revisar puertas, ventanas y pasadizos que la mayoría de las religiosas antiguas no tocaban nunca. Su caminar era metódico, como si marcara un patrón invisible que solo ella conocía. En estas horas, su figura parecía flotar entre las sombras. Los pocos animales que quedaban en el monasterio se mantenían alejados, y cualquier visitante ocasional percibía inmediatamente una presencia inquietante y silenciosa. El patrón de su vida cotidiana, aunque visible, dejaba siempre indicios de algo inusual. La combinación de silencio, repetición, aislamiento y atención obsesiva al detalle creaba una atmósfera que perturbaba más que cualquier gesto agresivo o palabra fuerte. La rutina de Marcela, perfectamente estructurada y aparentemente inocua, se convertía en un hilo invisible que conectaba la tranquilidad del valle con una sensación latente de tensión y vigilancia. Incluso quienes no entraban al monasterio sentían, al observarlo desde la distancia, que algo dentro se mantenía despierto y atento, un testigo silencioso de los pasos de los demás, de sus visitas y de sus secretos. Cada movimiento, cada silencio, cada instante de su rutina estaba cargado de un significado que el observador no podía comprender del todo. La rutina de Marcela
no era solo un reflejo de su disciplina monástica, sino una construcción de un mundo propio donde el control y la observación eran esenciales. En este contexto, la vida de los habitantes y visitantes del pueblo comenzaba a verse alterada. La monja era un espejo de la soledad y la vigilancia que todos sentían, un recordatorio constante de que la tranquilidad aparente podía ocultar algo más profundo, invisible y perturbador. La monotonía diaria del convento y la serenidad silenciosa de Marcela se convirtieron así en el primer indicio de que, bajo la apariencia de rutina, existía un patrón oculto que estaba empezando a tejer un efecto inquietante en el valle y en sus habitantes. Con el paso de los meses, los habitantes de San Antonio de la Cruz comenzaron a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La rutina aparentemente inofensiva de la hermana Marcela empezó a generar inquietud en quienes vivían cerca del monasterio. Hombres solitarios que transitaban por los senderos montañosos comentaban haberla visto observarlos desde la distancia, como si midiera su respuesta antes de acercarse. No había confrontación ni palabras amenazantes, solo una presencia silenciosa, constante, que se sentía aunque no se comprendiera. Aquellos que la habían encontrado ocasionalmente en los pasillos del convento hablaban de su mirada fija, de cómo parecía leer sus pensamientos y de la sensación de que algo invisible estaba siendo evaluado en cada uno de sus gestos. El primer indicio concreto que empezó a sembrar duda ocurrió con un joven campesino llamado Julián. Se sabía que pasaba por el monasterio con frecuencia para entregar pequeñas provisiones. Una mañana, tras desaparecer por varias horas, regresó al pueblo con un aspecto pálido y nervioso. Apenas habló con su familia. Se limitó a decir que había sentido una extraña sensación de vigilancia mientras estaba dentro del convento y que escuchó ruidos que no pudo identificar. Nadie le dio demasiada importancia en un principio. Los vecinos asumieron que se trataba del efecto de la soledad y la penumbra del lugar. Sin embargo, aquel mismo día, otro hombre, Pedro, que había acudido por curiosidad, nunca regresó. Su ausencia silenciosa comenzó a generar un murmullo en el pueblo, aunque aún nadie se atrevía a relacionarla directamente con Marcela. Poco después, una mujer que llevaba verduras al monasterio notó que un joven visitante no había regresado a su hogar. Lo esperó hasta el crepúsculo, pero no obtuvo respuesta. El pueblo habló del asunto solo en voz baja. La desaparición se convirtió en un rumor más, un hecho inexplicable entre tantos otros. Nadie consideró seriamente que Marcela pudiera estar implicada, pero la recurrencia de estos incidentes comenzó a formar un patrón inquietante. Los caminos hacia el convento se hicieron menos transitables al caer la tarde. Las luces de la capilla secundaria parecían encenderse sin motivo, y sombras que se movían de manera inconsistente se percibían desde los patios cercanos. Todo esto, por separado, podría explicarse como accidente, descuido o fantasía. Pero al observarlo en conjunto, un hilo de sospecha empezó a entrelazarse con la cotidianidad del pueblo. Otros detalles menores, aparentemente triviales, comenzaron a acumularse. Pequeños objetos de hombres desaparecidos que aparecían en rincones del monasterio, restos de tierra removida bajo las tablas de ciertas habitaciones, rastros de agua fresca en pasillos que deberían estar secos. Cada indicio aislado era ambiguo, fácil de ignorar, pero la combinación de ellos aumentaba gradualmente la sensación de que algo no estaba bien. El hecho de que Marcela estuviera siempre sola, de que su rutina no incluyera contacto social significativo y de que mantuviera un control absoluto
sobre cada espacio del convento generaba un estado de alerta silencioso en quienes observaban. La curiosidad y el miedo se mezclaban. Nadie quería mirar demasiado de cerca, pero nadie podía evitar sentir que algo estaba fuera de lugar. Incluso los animales del convento parecían percibir la tensión. Gatos y perros evitaban ciertos pasillos o permanecían inmóviles ante la presencia de Marcela. Algunos vecinos comentaron que al pasar cerca del monasterio en la madrugada percibían un olor extraño, mezcla de tierra húmeda y algo indefinible que provocaba un escalofrío. Los sonidos de la noche, el viento, los crujidos de la madera, el roce de las hojas, adquirían un matiz distinto cuando se los vinculaba con los recorridos solitarios de la monja. La sensación de que alguien o algo estaba siempre observando se intensificaba con cada pequeño incidente, convirtiéndose en un recordatorio constante de que la tranquilidad del valle podía ser solo aparente. En el pueblo comenzaron a surgir comentarios ambiguos sobre Marcela. Algunos la consideraban una mujer dedicada y solitaria, cuya rutina monástica justificaba su comportamiento. Otros, más suspicaces, comentaban que su presencia resultaba inquietante, que había algo en sus ojos que no podían descifrar. La percepción colectiva empezaba a inclinarse hacia la idea de que el monasterio guardaba secretos, y que la rutina de la monja era más compleja y perturbadora de lo que cualquiera podría imaginar. Sin confrontación, sin pruebas visibles, la tensión se acumulaba, generando un estado de alerta silenciosa entre los habitantes, un miedo latente que se percibía en la forma en que se hablaba del convento, en los caminos que se evitaban al caer la noche, y en la manera en que se miraban entre sí aquellos que habían cruzado la mirada de Marcela. La combinación de desapariciones, rumores y observaciones extrañas comenzó a construir un entramado de sospecha que nadie podía ignorar. La atmósfera del pueblo cambió lentamente. Lo que antes era solo curiosidad se convirtió en inquietud silenciosa. Cada visita al monasterio, cada paso cerca de sus ruinas, generaba un temblor sutil, una sensación de que algo latente y desconocido se encontraba siempre al acecho, invisible, pero presente. La rutina de Marcela, su aislamiento y su meticulosidad, que antes parecían simples hábitos de una vida monástica, empezaban a adquirir un peso distinto, un indicio de que su mundo interior podía esconder algo que afectaba a quienes se acercaban demasiado. Con el paso de los años, lo que inicialmente eran simples rumores y sospechas en San Antonio de la Cruz comenzó a tomar forma en hechos más concretos. Pequeños indicios, antes ignorados, empezaron a hilvanarse en un patrón inquietante que no podía ser pasado por alto. Los objetos de los hombres desaparecidos, relojes, pañuelos, prendas de ropa, botas desgastadas, comenzaron a aparecer en lugares insólitos dentro del convento, bajo tablas sueltas del piso, detrás de estanterías polvorientas, escondidos entre los arbustos del huerto. Cada hallazgo parecía ser un vestigio de la presencia de quienes habían sido atraídos al monasterio por la figura solitaria de la hermana Marcela, y cuya existencia había quedado truncada sin testigos directos. El monasterio, en apariencia silencioso y deteriorado, se convirtió en un escenario cargado de mensajes sutiles que relataban la vida interior de Marcela sin necesidad de palabras. Las paredes conservaban marcas apenas visibles, rayones superficiales que denotaban movimientos repetidos, restos de tierra removida en lugares donde no debería haber actividad, trazos de cera quemada que no coincidían con el horario de las monjas sobrevivientes. Los objetos dispersos y las pequeñas alteraciones en la arquitectura parecían indicar que alguien había planeado cada detalle con cuidado.
utilizando el silencio y la rutina como herramientas de control. La atmósfera del convento, ya de por sí inquietante, adquirió un peso tangible. Los visitantes y los pocos habitantes que se atrevían a acercarse sentían que cada paso estaba siendo observado, que cada gesto quedaba registrado en un espacio que parecía consciente de su presencia. Los relatos de los habitantes y visitantes se tornaron más precisos y consistentes. Hombres que entraban en el convento para cumplir tareas simples desaparecían por días, a veces por semanas, y regresaban transformados, pálidos, nerviosos, con palabras vagas sobre extrañas sensaciones de vigilancia y presencias invisibles. Algunos jamás regresaban. Cada desaparición era seguida de silencios prolongados y miradas evasivas. Los aldeanos no querían pronunciar el nombre de Marcela en voz alta, pero todos conocían la conexión, un hilo invisible que unía a la monja con los misterios que comenzaban a emerger de las ruinas. Con el tiempo, investigadores y curiosos empezaron a recolectar datos más concretos. En los documentos antiguos del monasterio se hallaron notas sueltas con anotaciones en caligrafía irregular, mezclando fechas de llegada de visitantes con observaciones sobre su carácter, sus hábitos y sus vulnerabilidades. La precisión de estas notas sugería un método sistemático. Marcela no actuaba de manera impulsiva, sino que estudiaba, esperaba y trazaba un patrón de aproximación que se basaba en la psicología de cada individuo. Incluso los objetos encontrados tenían un orden específico. Las pertenencias de los hombres desaparecidos nunca se mezclaban. Estaban agrupadas, escondidas o alineadas, de manera que revelaban un pensamiento meticuloso detrás de cada acción. Las investigaciones posteriores, aunque fragmentarias, reconstruyeron la manera en que Marcela operaba. Atraía a hombres solitarios al convento con su apariencia silenciosa y su discurso sobre la soledad y el aislamiento del monasterio, generando una especie de complicidad y curiosidad. No existían confrontaciones ni amenazas explícitas, solo la ilusión de un espacio seguro y acogedor que en realidad estaba preparado para mantenerlos bajo vigilancia constante. Lo que empezó como una rutina cotidiana, los recorridos por los pasillos, la revisión meticulosa de cada objeto, la atención a cada detalle del convento, se transformó en una estructura compleja de control psicológico que permitía que los hombres quedaran atrapados en un patrón que ellos mismos no podían identificar hasta que era demasiado tarde. La revelación de la verdad no se dio de manera dramática. No hubo gritos ni persecuciones. Se produjo lentamente, a través de hallazgos dispersos y testimonios recopilados por vecinos, visitantes y documentos antiguos. La información acumulada pintó un cuadro inquietante. La rutina de Marcela, sus silencios, su aislamiento y su obsesión por el orden no eran simplemente hábitos monásticos, sino herramientas deliberadas para mantener un control absoluto sobre quienes entraban en su mundo. Cada detalle de su vida cotidiana tenía un propósito que se manifestaba a través de la desaparición progresiva de hombres, y la meticulosidad con que se ejecutaba revelaba un plan sostenido a lo largo de años, oculto a la vista de todos. El monasterio, convertido en un archivo silencioso de estos acontecimientos, parecía contener la memoria de cada acción, cada movimiento, cada visitante. El hallazgo de objetos, notas y rastros dispersos ofrecía suficiente evidencia para reconstruir la narrativa, pero al mismo tiempo reforzaba la sensación de que la verdad nunca podría ser capturada en su totalidad. La atmósfera permanecía cargada de tensión, de un miedo sutil y persistente, una percepción de que lo ocurrido había sido largo, silencioso y cuidadosamente oculto.
y que incluso después de años de estudio y recopilación de información, algo esencial de la historia de Marcela permanecía inaccesible, intangible y perturbador. La revelación de la verdad convirtió a la hermana Marcela en una figura de leyenda y temor dentro del valle, no como un ser sobrenatural, sino como alguien cuya soledad y disciplina habían ocultado un comportamiento sistemático, perturbador y meticuloso. Cada testimonio, cada objeto encontrado, cada sombra percibida en los corredores vacíos del convento reforzaba la sensación de que lo que parecía rutinario y cotidiano había sido, en realidad, un entramado deliberado para controlar, manipular y desaparecer vidas humanas bajo la fachada de la tranquilidad monástica. La historia, reconstruida de manera fragmentaria y objetiva, no buscaba escandalizar ni dramatizar. Su fuerza residía en la precisión de los hechos, en la evidencia silenciosa que el convento mismo había conservado y en la atmósfera inquietante que persistía, incluso décadas después, en cada pasillo, cada ventana rota y cada patio cubierto de musgo del monasterio. El descubrimiento de lo ocurrido en el monasterio transformó la percepción que los habitantes de San Antonio de la Cruz tenían de su entorno. Lo que hasta entonces había sido un rumor, un susurro que se contaba con discreción, se convirtió en un hecho tangible y perturbador. Los documentos hallados, los objetos dispersos, los rastros de tierra removida y las notas meticulosamente escritas por Marcela ofrecían un panorama suficiente para reconstruir los eventos. Los hombres que habían sido atraídos al convento desaparecían sistemáticamente, y la rutina silenciosa de la monja había sido el hilo conductor de una serie de acciones meticulosas y sostenidas durante años. El pueblo, acostumbrado a la soledad de la montaña y a la tranquilidad de su rutina, sintió un cambio profundo. Las calles se vaciaron a la caída del sol, y aquellos que antes caminaban con confianza por los senderos que llevaban al convento comenzaron a evitarlos. Las miradas se volvieron más cautelosas, y la conversación sobre Marcela se convirtió en un tema tabú. Nadie pronunciaba su nombre en voz alta, y quienes lo hacían eran rápidamente interrumpidos o mirados con desconfianza. Los adultos recordaban los hechos en silencio, mientras los jóvenes escuchaban historias fragmentarias que mezclaban realidad y leyenda, una narrativa de advertencia que servía para mantener la prudencia y la distancia de lo que quedaba del convento. Las autoridades, al intervenir, encontraron un monasterio vacío en su mayoría, con puertas cerradas desde dentro y habitaciones tapiadas que contenían rastros de los objetos y documentos de los desaparecidos. Sin la presencia de Marcela, no hubo confrontación ni juicio formal. Su paradero jamás se confirmó. Algunos afirmaban que había abandonado el monasterio para siempre, mientras que otros sostenían, con una mezcla de miedo y certeza, que permanecía escondida entre los pasillos y corredores de las ruinas, observando desde las sombras. Esta ambigüedad alimentó la sensación de que la amenaza no había terminado y que lo ocurrido podría repetirse si alguien volvía a acercarse demasiado. El impacto en la comunidad fue silencioso pero profundo. Los vecinos comenzaron a evitar ciertas zonas del pueblo, especialmente los caminos que llevaban a los alrededores del convento. Los pocos valientes que se aventuraban cerca de los patios y corredores vacíos sentían una presencia intangible, un peso en el aire que los obligaba a apresurar el paso o dar media vuelta sin mirar atrás. Las desapariciones pasadas se convirtieron en recuerdos fragmentarios y fragmentados, mezclados con rumores sobre apariciones y sombras que se movían entre las paredes.
Cada relato, aunque parcial, reforzaba la idea de que lo que había sucedido no era un accidente ni un hecho aislado, sino un patrón prolongado que había pasado inadvertido durante años. La vida cotidiana del pueblo se vio alterada. Los mercados se vaciaban más temprano. Los niños ya no jugaban cerca de los senderos que conducían al monasterio, y las pocas religiosas que quedaban abandonaron el convento, incapaces de soportar la carga psicológica de lo que habían presenciado o descubierto. Las casas se llenaron de precauciones silenciosas. Las ventanas se mantenían cerradas al anochecer, y los habitantes comenzaron a organizarse en grupos al salir o desplazarse por la montaña. La sensación de vigilancia y la sospecha de que la monja podía regresar se convirtieron en un factor constante de tensión, un recordatorio invisible de la presencia de algo perturbador que había formado parte de su rutina cotidiana sin que nadie lo notara. El monasterio, deshabitado en su mayoría, comenzó a deteriorarse más rápidamente. Las puertas y ventanas se abrieron a los elementos. La lluvia y la nieve se filtraron por los tejados y la maleza cubrió los patios y jardines. Sin embargo, la memoria del lugar persistía. Cada paso entre las ruinas evocaba historias sobre Marcela, sobre los hombres que desaparecieron y sobre la rutina silenciosa que había mantenido un control absoluto durante años. La atmósfera del convento, aunque aparentemente tranquila, conservaba una carga que podía sentirse en la forma en que el viento recorría los corredores, en el eco de los pasillos vacíos y en la manera en que la luz se filtraba por los vitrales rotos. Así, San Antonio de la Cruz quedó marcado por la presencia invisible de Marcela y la revelación de sus acciones. La comunidad, aunque continuó con su vida cotidiana, lo hizo bajo una sombra persistente, con la certeza de que lo que había ocurrido no podía olvidarse por completo. La soledad y la rutina de la monja, que durante años habían pasado desapercibidas, se convirtieron en el hilo conductor de un relato que recordaba a todos que el mal, a veces, se esconde en la normalidad más cotidiana, esperando pacientemente a ser descubierto. La historia de Marcela se transformó en una advertencia silenciosa. Incluso la aparente tranquilidad de un lugar remoto puede ocultar secretos profundos, cuya revelación altera para siempre la percepción de todo lo que se creía seguro y familiar. Décadas después de que los últimos hechos se registraran en el convento de San Antonio de la Cruz, el monasterio permanecía como un vestigio silencioso y abandonado, cubierto por la maleza que avanzaba sin control. Las piedras de los muros estaban agrietadas, los vitrales rotos filtraban una luz mortecina que apenas iluminaba los corredores, y los patios mostraban la acumulación de hojas, tierra y objetos olvidados por el tiempo. Aquellos que se acercaban a las ruinas no podían evitar sentir una presencia intangible, un peso en el aire que parecía recordar la vida de la hermana Marcela y los secretos que había guardado. Incluso el viento parecía moverse de manera diferente entre los muros del monasterio, llevando consigo susurros que nadie podía descifrar completamente. Los habitantes del valle, que alguna vez habían conocido a Marcela o presenciado los efectos de su rutina silenciosa, ya eran pocos. Los recuerdos se habían transformado en leyenda, y las historias de los hombres desaparecidos, de los objetos escondidos y de los corredores vigilados por la monja se contaban en voz baja, con cuidado, de no despertar lo que aún podía estar presente en las sombras del convento. La sensación de que algo latente permanecía allí se transmitía de generación en generación, una advertencia sutil sobre la peligrosidad de la rutina, la soledad y el control absoluto. Nadie hablaba de Marcela directamente.
su nombre se había convertido en un eco que nadie se atrevía a pronunciar, como si hacerlo pudiera invocar recuerdos que resultaban demasiado pesados para soportar. El monasterio, aunque en ruinas, mantenía rastros de la vida que Marcela había llevado con meticulosa disciplina. Objetos dispersos entre las habitaciones, puertas desgastadas que crujían con el viento, restos de notas que los curiosos intentaban leer, pero que se deshacían al tacto, y los huertos abandonados donde alguna vez había cultivado hierbas medicinales, eran testigos mudos de la historia que había transcurrido allí. Todo estaba impregnado de un orden silencioso que parecía reflejar la manera en que la monja había estructurado su mundo. Un espacio donde cada detalle, cada paso, cada objeto tenía un propósito, aunque la mayoría de los habitantes jamás lo comprendieran. Los pocos visitantes que se atrevían a caminar entre las ruinas comentaban la misma sensación de vigilancia. No había nadie visible, ningún rastro directo de Marcela, pero la atmósfera transmitía una alerta constante. La historia, reconstruida por los documentos y los relatos fragmentarios de quienes habían sobrevivido a su influencia, sugería que la monja había ejercido un control absoluto sobre quienes se acercaban demasiado, sin necesidad de violencia explícita, solo mediante la manipulación de la rutina, la soledad y la percepción de los demás. La idea de que alguien podía desaparecer lentamente, atrapado por un patrón silencioso y meticuloso, se convirtió en la memoria más persistente del convento. Con el tiempo, el convento quedó prácticamente olvidado. La maleza cubrió los caminos de acceso, y los habitantes del pueblo preferían evitar la zona, especialmente al atardecer, cuando la luz menguante proyectaba sombras alargadas y deformes. Las leyendas sobre Marcela y los hombres desaparecidos se convirtieron en historias de advertencia, narradas a media voz en hogares donde los adultos recordaban y los jóvenes escuchaban con mezcla de miedo y fascinación. La memoria colectiva del valle se transformó en un silencio lleno de respeto y temor, un reconocimiento tácito de que lo que había ocurrido no debía repetirse, y de que incluso en la aparente tranquilidad de la vida cotidiana podía ocultarse un control absoluto, paciente y letal. El monasterio, ahora convertido en ruina, sigue siendo un espacio cargado de historia y tensión. Los objetos olvidados, los pasillos vacíos y los huertos abandonados no solo relatan la existencia de Marcela, sino que recuerdan que el mal puede permanecer latente, invisible, y que la rutina, la soledad y la meticulosidad pueden convertirse en armas silenciosas y devastadoras. Incluso hoy, quien se acerca a sus muros puede percibir la presencia de aquello que fue. Un silencio vigilante que parece observar cada movimiento, cada decisión, cada pensamiento. La historia de Marcela, reconstruida de manera documental y objetiva, concluye sin gritos, sin persecuciones, sin dramatismo artificial. Su fuerza reside en la evidencia silenciosa, en los objetos dispersos, en los documentos fragmentarios, en los testimonios de quienes la conocieron y en la atmósfera que aún impregna el convento. Una advertencia sutil permanece flotando entre las ruinas. Incluso la vida más rutinaria y aparentemente inofensiva puede esconder un patrón que otros no perciben, y el mal, muchas veces, no se manifiesta con violencia directa, sino con paciencia, observación y control. Y aunque Marcela desapareció sin dejar rastro, el convento recuerda su presencia, y con él, la posibilidad de que algo similar pueda repetirse. Los habitantes del valle continúan sus vidas, pero el recuerdo de los hechos se mantiene latente,
como un eco persistente en la memoria del lugar. La conclusión de esta historia es simple y fría, como los corredores vacíos del convento. Desde entonces, nadie ha vuelto a ver luz en las ventanas de aquel monasterio.